Aparte de esa lista de jugadores que se pierden en la Copa del Mundo, que no para de crecer, hay otra lista mucho más selecta de futbolistas con los que no contábamos y que, sin embargo, el día de la convocatoria, sus nombres aparecieron para ir a Qatar 2022 y nos dejaron con la cara de "What the A nadie debería sorprenderle la inclusión de Youssoufa Moukoko en la convocatoria de la selección alemana para el Mundial. Si estuviéramos hablando de 2026, ese era el plan. De hecho, el hoy jugador del Dortmund tendrá apenas 21 años en la Copa del Mundo que se jugará en Norteamérica, pero ya de una vez en 2022, si Moukoko ni siquiera ha debutado en la selección mayor. Lleva 6 goles en 5 partidos con la selección sub-21, eso sí, cuando por edad debería estar aún en la sub-17 o dando el salto a la sub-19. Estamos hablando de un chico que ha roto todos los récords de precocidad en Alemania, aunque llevárselo al Mundial, eso no lo esperaba nadie. Si bien es cierto que la lesión de Timo Werner a última hora seguramente lo facilitó. Lo que está por verse es si Moukoko va a entrar a jugar algún minuto en Qatar 2022, porque de ser así, con mucha suerte y más trabajo, podría tratarse de su primero de 6 mundiales. Brasil llevó a 9 atacantes y no incluyó a Roberto Firmino, justo cuando el de Liverpool había recuperado su estado de forma. Y está bien, digo, ¿a quién queríamos que sacara a Chiche para meter a Firmino? ¿A Neymar? ¿A Vinicius? ¿A Gabriel Jesús? Pues no, no y no. ¿A Rodrigo? ¿A Richarlison? Bueno, tal vez. ¿A Pedro? ¿Eh? ¿A quién dijiste, Barack? ¿A Pedro? ¿Cuál Pedro? ¿Qué Pedro con Pedro? O sea, a nadie hubiera escandalizado la inclusión del centro delantero del Flamengo y menos cuando recién ganó la Copa Libertadores. Pero al que esperábamos no era a Pedro, sino al titular Gabigol, el anotador del gol que le dio la Copa al Flamengo otra vez igual que en 2019. Pero no, al que convocó Brasil fue a Pedro, el campeón de goleo de la Copa Libertadores edición 2022, por cierto. Algo digno de enmarcar cuando de hecho Pedro es en el Flamengo más suplente que titular. De 41 partidos jugados entre Libertadores y Serie A, Pedro salió a la banca en 22 y de inicio en 19. ¿Qué tiene que hacer James Maddison para ir a la selección? Esa es la pregunta que atormentaba a 99 de cada 100 ingleses y a 1 de cada 100 no ingleses. Porque no importaba cuánto lucía el artista de Leicester City, Gareth Southgate lo tenía cancelado. Parecía que era o Maddison o Jack Grealish. Imposible que llamara a los dos. Sin embargo, ante la catástrofe Nations League y un inicio deslumbrante en la Premier League 2022-23 con 7 goles y 4 asistencias en 13 juegos, el técnico dio su brazo a torcer y por fin lo convocó. Maddison tiene 26 años y ha jugado solamente 34 minutos en toda su vida con la selección. Ocurrió en un Inglaterra 7, Montenegro 0, disputado hace 3 años. Xavi Simons parecía destinado a ser una de tantas joyas infantiles perdidas antes de siquiera llegar al profesionalismo. A los 14 años, la perla neerlandesa del Barça tenía ya 1 millón de seguidores en Instagram. A los 16 se fue al Paris Saint-Germain, no pasó nada con él y esta temporada, de la nada, la está rompiendo en el PSV a los 19. Digo, el PSV de la Eredivisie. Virtualmente todos la rompen en esa liga antes de irse a otro lado y mostrar su nivel real. De todos modos, tratándose la típica joven promesa que al final no cuaja, su súbita explosión está resultando sorprendente. Ahora, de eso a ir al Mundial sin haber debutado ni siquiera en la selección mayor, no, eso no se veía venir. Y mucho menos cuando el año pasado lo expulsaron de la selección sub-19 por meter señoritas en el hotel. No porque el chico de entonces 18 años quisiera tener sexo, que en Holanda son muy liberales, sino porque estábamos en pleno COVID y el pequeñín decidió ignorar las restricciones. Cualquiera diría que Louis van Gaal no olvida esas cosas, pero al parecer la edad le ha ablandado el corazón. Luego de haberse lesionado el tendón contra Irán en la última fecha FIFA, Ronald Araujo fue operado y durante semanas el nombre del defensa central del Barcelona engrosó la lista maldita de bajas más notables de la Copa del Mundo por culpa de una lesión. Sin embargo, a diferencia de N'Golo Kanté, de Paul Pogba, de Marco Reus, de Reece James o de Tecatito Corona,
todos con alguna esperanza y proyecciones de recuperarse similares a las del uruguayo. Este sí entró en la convocatoria de su selección a pesar de que se va a perder toda la fase de grupos. Y es que una selección que se sostiene todavía con un acabado Diego Godín, un eternamente desastroso Martín Cáceres y un maltrecho José María Jiménez sueña despierta con un pase a octavos de final donde Araujo pudiera estar listo para enfrentar a Suiza, a Serbia o, lo más probable, a Brasil. Esto era la crónica de un WTF anunciado, porque todos sabíamos que Dani Alves tenía asegurada su habitación en Qatar con la selección brasileña, a pesar de no haber sido convocado más que a 6 partidos de la eliminatoria sudamericana y de no ser contemplado tampoco en las últimas fechas FIFA. Y aunque su nivel en el fútbol mexicano fue cuando menos decepcionante, el de su única competencia en el puesto, Emerson Royal del Tottenham Hotspur, pues tampoco ha sido como para tirar confeti, así que por descarte Dani Alves fue el elegido para ser suplente de Danilo en el lateral derecho. El llamado de Dani obedece más que nada a simbolismos. Al jugador con más títulos del planeta Tierra solamente le falta el Mundial. Además, en Brasil 2014 fue suplente y luego se perdió cruelmente Rusia 2018 por lesión. Realmente es que tiene problemas personales con la Copa del Mundo. A sus 39 años, aparte, es más joven que otros mundialistas como Pepe, Atiba Hutchinson y los porteros Alfredo Talavera y Eiji Kawashima. A lo largo de 7 temporadas, Alejandro El Papu Gómez fue una leyenda en la Atalanta. Y como la selección argentina nunca se dio por enterada, Italia intentó naturalizarlo, aunque la presencia del Papu en un Mundial Sub-20 que ganó Argentina inhabilitó el movimiento. Justo antes de Rusia 2018, por fin fue convocado al albiceleste y brilló en la parte final de la eliminatoria en que Argentina consiguió su boleto de panzazo. Pero el Papu no pasó el corte mundialista. Era uno de los futbolistas argentinos en mejor forma y sufrió una tremenda injusticia. Bueno, 4 años y medio después, Alejandro Gómez jugará su primer mundial. Le llega a los 34 años y luego de 2 temporadas decadentes con el Sevilla, donde es más suplente que titular. Ahora bien, si hablamos de suplentes, ¿qué me dicen de Nico González? Quien ni siquiera es banca en un equipo de élite, sino en la Fiorentina, anclada en la media tabla de la Serie A. El argentino ha sido titular en apenas 2 partidos en lo que llevamos de temporada y sin embargo entró en la lista de Lionel Scaloni por encima de otros atacantes que a lo mejor también son suplentes, pero mucho más rentables y protagónicos. Y además en equipos de otro nivel, por ejemplo Ángel Correa, que nomás no se le hace jugar un mundial, pues también había quedado fuera de la convocatoria para Rusia 2018 y ahora lo bajaron sorprendentemente del avión a Qatar. Por otro lado, si bien Giovanni Simeone es otro perfil de atacante, sus temporadas en la Serie A han sido mucho mejores que las de Nico González y al menos de relleno entre los 26 sí que debió entrar, pero el Cholito también resultó marginado. Hace exactamente un año, el veteranísimo Remco Pasveer era el tercer portero del Ajax. Cuando André Onana dio positivo, Pasveer se convirtió en el arquero suplente del todavía un año más veterano Martijn Stekelenburg. Este se lesionó y de pronto Pasveer se convirtió en la única opción del club de Ámsterdam, que ganó todos sus partidos en la fase de grupos y volvió a ser la gran sensación de la Champions League. Un cuento de hadas que se quebró en febrero junto a ese dedo que le dejó fuera el resto de la temporada. Cuando Pasveer volvió, ninguna persona en el mundo, pero ninguna, ni su mamá, ni sus nietos, se imaginaron lo que venía. Louis van Gaal lo convocó a la selección hace 2 meses para disputar 2 partidos de la Nations League. Fue el debut de Pasveer en selección a los 39 años. Países Bajos dejó su portería en 0 en ambos encuentros. Vaya historia, a lo mejor Pasveer tenía chance de ir al Mundial como tercer portero. Eso ya era increíble, pero no. Irá como titular porque de última hora Louis van Gaal se pilló a quienes en el papel se disputaban el puesto. Kasper Silesen y Mark Flecken ni siquiera van a Qatar. Si un llamado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 nos agarró en la baba, ese fue el de Mario Götze. Y es que, ¿quién lo iba a ver venir
cuando el héroe de Marcandá en 2014 llevaba ya 6 años sin ir a la selección alemana. Es cierto que el año pasado en el PSV Eindhoven y sobre todo este inicio de temporada con el Eintracht Frankfurt, Götze ha protagonizado un insólito caso de resurrección. Pero, ¿era para tanto? Si Marco Reus no se hubiera lesionado otra vez, a lo mejor no habría lugar para Mario. O si la joya Florian Wirtz se hubiera recuperado ya de esa lesión sufrida hace tantos meses, pues otro gallo cantaría. Pero no, y a los 30 años, Mario Götze inesperadamente se reunirá con Manuel Neuer y Thomas Müller, únicos sobrevivientes del Mundial ganado en Brasil hace 2 ediciones. Matías Ginter también, pero no jugó ni un minuto. David Raya del Brentford y Robert Sánchez del Brighton, sí. Pero David De Gea y Kepa del Chelsea y del Manchester United, no. Hugo Guillamón, sí. Pero Sergio Ramos, no. Coque, sí. Y Thiago Alcántara, no. Nico Williams, sí. Iago Aspas, no. Ferran Torres, ajá. Borja Iglesias, En la lista de convocados de España no están los mejores ni los que se encuentran en mejor forma, sino aquellos que le gustan a Luis Enrique, que para eso es el seleccionador, aunque sus gustos, más que los de cualquier otro entrenador del mundo, vayan en contra de los del público en general. Y bueno, es un tema particular el de Luis Enrique, porque así la FIFA permitiera hasta 40 convocados por selección, él seguiría marginando a quien le diera la gana, con tal de llevar la contra al resto del mundo. Pero en las otras selecciones, el que haya nombres tan inesperados, me parece que obedece en gran parte a que a partir de esta Copa del Mundo hay 26 cupos contra los 23 que hubo en los mundiales más recientes, y esto da 3 lugares más para ciertas extravagancias, como algunas de las que acabamos de ver. ¿Qué otro nombre? Compartan en el cajón de comentarios qué otro nombre les llamó la atención que esté en Qatar 2022 y con el cual no contaban. Cuenten con este canal de YouTube, por favor, corran la voz, compartan este video y este canal en particular con quien más confianza tengan. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto, mañana mismo, en la próxima entrega mundialista.